y neuróloga de La Sabana. Me gradué de médico en el 2014 y me gradué de neuróloga en el 2021. ¿Listo? Hoy quiero contarles un poco sobre la ACV, pero, o sea, como un enfoque general de la ACV, mostrándoles un poquito la importancia del manejo integral desde que el paciente llega o desde que el paciente se identifica que tiene una ACV hasta que el paciente ya lo vemos en consulta externa después de mucho tiempo ya con secuelas de ACV. ¿Listo? Siéntanse, por supuesto, libres de hacer cualquier pregunta. No sé si alguien puede estar moderando, que de pronto no me doy cuenta si levantan la mano, pero sin ningún problema pueden interrumpir y hacer algún comentario. Entonces, bueno, minimizo esto. Vamos a empezar diciendo que los trastornos neurológicos constituyen un importante y creciente problema de salud mundial. Esto, pues, ustedes saben, es por el aumento en la edad de la población, por el aumento de las enfermedades no transmisibles y porque los pacientes, pues, se están enfermando, pero la mortalidad ha disminuido y esto lleva a que haya una mayor comorbilidad pues, de los pacientes que en este caso son los pacientes neurológicos. Ustedes saben que las enfermedades neurológicas son las enfermedades el grupo de enfermedades que más causan discapacidad. ¿Por qué es importante saber de la CB y por qué es importante identificarlo y saberlo manejar? Pues la incidencia a nivel mundial es de 15 millones de casos nuevos al año y esto es enorme. Y resulta que nosotros, bueno, yo trabajo en el Hospital Simón Bolívar, hago parte de la Subred Norte y entonces nosotros pues tenemos organizado toda la activación de códigos de ACV y está muy estructurado el manejo que se le da a los pacientes. Está organizado por el que era el jefe, que es Claudio. Y vemos que nos activan más o menos 600, 700 códigos al año y que de esos son ACV isquémico más o menos 450, llegando casi a los 500 anuales. En un hospital, bueno, en una subred, es decir, en un grupo de hospitales, que sean 500 pacientes año en una ciudad, en solamente una partecita de la población, es porque la incidencia es enorme, solo para que nos demos cuenta que es realmente importante aprenderlos a manejar. 5 años de muerte, 5 millones, perdón, de muertes atribuidas a la ACV cada año. Esto es demasiado. En los países de altos ingresos pueden ser más o menos de 150 a 200 por cada 100.000 habitantes. Y en países en desarrollo como nosotros puede ser de 100 a 300 por cada 100.000. En Estados Unidos hay 795.000 personas cada año con ACV, 610.000 son ACV por primera vez. Esto quiere decir que el ACV te da una vez y te puede volver a dar. Hay 6.8 millones de sobrevivientes mayores de edad. Eso es una población enorme con discapacidad, muchos de ellos. Y un poco de data local acá en Colombia, según los datos para 2022, el ACV se consolida como la segunda causa de muerte por enfermedad no transmisible en Colombia. Entonces, es realmente importante aprender a identificarlo y a manejarlo. Porque les cuento que en, se hizo un estudio, esto también liderado por el grupo con el que yo trabajo, donde se encontró que los pacientes, las personas, nuestra población. Hola Luisa, ya te vi la mano levantada, dale. Hola, perdóname, tú de pronto estás pasando las diapositivas, es que estamos en la No, primera. es la primera, estoy hablando mucho, ¿cierto? Ah, no, 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 perdón, Ya la perdón, solo paso. por si algo. No, dale, gracias. Entonces, se encontró que en los pacientes y las personas del común sabían que era una ACV, que era una trombosis, identificaban cuando les estaba los síntomas que pueden tener para hablar que le está dando una trombosis, pero ellos no asistían
un centro asistencial, es decir, muchos se acuestan a dormir, creen que les va a pasar al otro día. Entonces, no es solo identificar los síntomas, sino de ahí en adelante hay un trabajo enorme y nosotros estamos ahí como médicos para no solamente identificar, sino saber qué hacer con estos pacientes. Ahí ya estoy pasando a diapositiva. Entonces, esta gráfica a mí me gusta muchísimo, la suelo usar porque miren que dentro de las enfermedades neurológicas, el ACV a nivel mundial es la principal causa de años de vida ajustados a discapacidad, es decir, la población que queda discapacitada por un ACV es muchísimo mayor que la que queda discapacitada por por cualquier otra patología neurológica. ¿Pero qué es una ACV? Es una condición neurológica que se caracteriza por una interrupción súbita del flujo sanguíneo. Esta interrupción va a estar dada por que algo no deja continuar el paso de sangre o porque hay una ruptura en un vaso que no permite que continúe. Dime, Tania. Qué pena, Doc, es que ahora sí no está cambiando la diapositiva. Seguimos en la primera de manejo integral de la CB. Ah, o sea, estaban en la primera. Ah, no, Sí, sí, espera. señora. Bueno, espérame, dejo de compartir. Dios. Ahí, ¿pasan? Sí, 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 señora, perfecto. Gracias. Entonces, miren, todo esto fue de lo que les hablé primero. Esto fue de los años de vida ajustados a discapacidad y estamos en definición A. Pensé que, no sé, que estaban en la primera. Listo. Gracias por decirme. Entonces, el 85% de los ACV van a ser isquémicos, de 80 a 85%, y la clave es que es una patología que necesita un tratamiento urgente para minimizar el daño cerebral y por ende disminuir la discapacidad asociada a este daño, ¿no? Entre más rápido yo lo identifique, menos riesgo o menos probabilidad de que quede discapacitado y en más rápido yo inicie la rehabilitación, por supuesto, también disminuye este riesgo. ¿Cómo identifico el ACV? Entonces, a nosotros, pues, en- no en nuestro país, pero nos enseñaron que con este acrónimo de FAST, donde si yo tengo la cara torcida, si tengo debilidad en un brazo, si no puedo hablar bien, tengo que llamar al 911, por supuesto, en Estados Unidos. Pero entonces pasa que nosotros tenemos otros síntomas que nos pueden decir que estamos teniendo una ACV y no necesariamente solamente lo de la cara, el brazo y el lenguaje o el habla. Entonces tenemos pérdida súbita de la visión en uno o ambos ojos, mareo súbito, pérdida del equilibrio de la coordinación, y esto es súper importante, dolor de cabeza súbito y severo sin causa conocida, entumecimiento o parestesias, que es el término adecuado, o debilidad súbita de la cara, brazo o pierna, especialmente un lado del cuerpo, y confusión súbita o dificultad para comprender. Entonces acá les cuento que nos ha pasado que llega, por ejemplo, el señor, después de haber estado consumiendo alcohol, llega a la casa borracho, al otro día se levanta y sigue muy borracho, que es un señor que normalmente toma con cierta frecuencia, entonces no le da, pues lo que nos describían la esposa es que no le daba así de duro, y se llega a mediodía y él sigue con síntomas, entonces deciden consultar, pero en ningún momento hace debilidad, no hace alteración en la agudeza visual, sí está con disartria, pero y está con mucho vértigo, pero pues hasta ahí. Y resulta que estos síntomas también pueden ser sugestivos de una ACV, ¿sí? Entonces acá en Colombia, un doctor que se llama el doctor Roa, que él es vascular, trabaja en Medeire, se inventó este acrónimo pues para nosotros, ¿no? Que es corre, cara torcida, ojo, que es alteración en la visión en uno o dos ojos de forma súbita, rápida debilidad de un brazo o pierna, raro al hablar o que no entienda lo que me dicen, llamar al 123, que esto aplica acá para Colombia. Entonces, ¿cómo es el manejo hiperagudo del ACV isquémico? ¿Cuáles son las prioridades cuando un paciente llega a urgencias? Yo lo estabilizo, obvio, como en todo, ¿m? Y miro signos vitales.
si yo para ese momento considero que podría tratarse de un ACV isquémico y que estoy en un tiempo de ventana para trombolizar, necesito alcanzar una tensión arterial de 185-110. O si no voy a trombolizar al paciente, tengo que llevarlo a una tensión menor de 220-110. Y debo hacer una evaluación neurológica rápida y sistemática. ¿Cuál es esa evaluación neurológica? Lo que nosotros siempre hacemos, que es el INIHSS. Esto es por pues, la escala que se usa para ACV en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, ¿qué me mira el NHSS? El nivel de conciencia, yo le pregunto si sabe dónde estamos, si sabe en qué mes estamos, le digo que me mueva el brazo, que no está débil, obvio, que cierre y abra los ojos, miro que cómo está la mirada, si tiene la mirada desviada o si tiene la mirada central o si está desviada pero corrige, cómo están los campos visuales en ambos ojos, si tiene o no una parálisis facial, si es solamente una disminución en el surco nasogeniano que desaparece cuando habla o si es constante o si también incluye los 2/3 superiores de la cara. ¿Cómo está la función motora? Empiezo por el brazo izquierdo, sigo por el derecho, pierna izquierda, pierna derecha. Los evalúo por separados. Ambos en miembros superiores le digo que extienda el brazo y que cuente y cuento con él hasta 10, el miembro inferior hasta 5. Miro si está atáxico en cada una de las extremidades, miro cómo está la sensibilidad, lo pongo a nominar y a repetir y miro si tiene disartria o no, o si está muy negligente, es decir, esos pacientes que todo el tiempo están mirando para un lado y yo le hablo acá y me atiende, pero si yo me giro para el otro, ya no me está atendiendo. Eso suele ser la negligencia, o yo le toco una pierna y me dice que sí siente, le toco la otra pierna, me dice que sí siente, pero cuando le toco las dos al tiempo, solamente siente la pierna que no tiene síntomas, es extinción al doble estímulo, eso me habla de negligencia. Pero entonces, ¿ustedes qué notan acá? Pues yo no sé si les puedo hacer preguntas, pero pues no sé si alguien se anime a hablar, pero yo quiero que ustedes se den cuenta que mirando esto está diseñado para alteraciones en la arteria cerebral media. Esto no está diseñado para compromiso de circulación posterior. Entonces pasa el ejemplo que les di, donde los pacientes no tienen déficit motor, nada, si acaso disartria, pero la disartria es tan inespecífica que dicen, no, no es una ACV, y resulta que los ACV de fosa posterior, o usted les puede llegar a un paciente que tiene un nistagmus en mirada primaria y aquí no les puntúa, que no puede caminar porque está completamente atáxico, acá no les puntúa porque la ataxia que puntúa acá es si tiene o no dismetría de alguna extremidad. Y con un vértigo constante que no se modifica con el cambio de posición. Entonces, tengo un paciente que tiene un NIHSS de 0 o de pronto de 1 por la disartria, pero que no, pues, en teoría es una CB menor o eso puede ser otra cosa y tengo un NIHSS bajito y el paciente con un compromiso severísimo. Entonces tengan en cuenta que siempre hacemos el NIHSS, pero un NIHSS de 0 no quiere decir que el paciente no tenga una CB. Quiere decir que si tiene otros síntomas que son hiperagudos, puede ser una CB. Así tenga un NIHS de 0 y es el caso de la ataxia de la marcha inestable que aparece de forma súbita. Entonces, una obtención de una historia clínica concisa, importante, obvio, el tiempo de inicio de síntomas. Entonces, sí, porque pasa también. Nos pasa mucho cuando nos activan los códigos, pues los médicos generales, y es ahí como la importancia de que todos deberíamos saber de esto, así como todos debemos saber de cómo se maneja un infarto agudo de miocardio, entonces, y cómo identificarlo. Entonces, no, se levantó a las 6, llegan a urgencias a las 8, se levantó a las 6 y estaba con los síntomas. Eso es una CB del despertar. Y yo tomo como visto por última vez bien la noche anterior en que se acostó. El señor se acostó a las 10 de la noche, se despertó a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana ya tenía síntomas. Entonces yo tomo que mi tiempo de síntomas es de 10 horas. Más no que el tiempo de síntomas son de 2, porque como lo encontré a las 6 de la mañana, a esa hora son los síntomas. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso.
Medicamentos que usa, especialmente si usa anticoagulantes, las comorbilidades, importantísimo, si fuma o no fuma, si tiene diabetes, si tiene hipertensión y qué tan adherentes al tratamiento para saber qué tan controlados estás. Toma de glucometría. Yo, si tengo una glucometría menor de 50, sí o sí tengo que corregir antes de llevar a trombolisis en caso de que sea necesario, si persisten los síntomas, o por encima de 450. Y una realización de urgente de neuroimagen. Entonces, así, tip número 1. ¿Qué es lo único que yo necesito para trombolizar? Un paciente con síntomas sugestivos de ACV, una glucometría y un ataque de cráneo simple. Fin de la historia. No necesito más. ¿Qué necesito para sospechar que un paciente tiene ACV? Solamente la clínica. Una clínica con lo que les acabo de mostrar del NIHSS o algo que sugiera que tengo compromiso de fosa posterior, es decir, usualmente es vértigo, ataxia, nistagmus y demás, pero vértigo, ataxia. Entonces, otro tip, siempre paren al paciente y pónganlo a caminar, porque el paciente antes está acostado, llega en camilla, lo examinamos, no sé qué, no, está perfecto, yo no le encuentro debilidad, no le encuentro nada, y cuando no para el paciente, no se van contra el mundo porque están atáxicos, entonces importante siempre examinen si el paciente puede o no puede caminar. Obviamente si está hemipléjico, pues a ver, se cae de su peso, pero si el paciente no tiene debilidad y aún así son insistentes en que él tuvo un déficit súbito, pónganlo a caminar. Todo, todo déficit neurológico súbito es una ACV hasta que se demuestre lo contrario. A nosotros nos ha llegado pacientes con meningitis, pero pues que no lo activan como código. Nos llegan pacientes obviamente con vasoconstricción, con vasospasmo, con tumores, crisis. Es muy frecuente que nos lleguen a impositar los pacientes y que el paciente quede con un déficit cuando son de inicio, cuando tienen una manifestación motora unilateral, entonces quedan con debilidad del hemicuerpo, entonces es un código ACV. Pero entonces todo es un código ACV hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? No pasa nada, absolutamente nada si ustedes trombolizan a un paciente que no tiene, o sea, un MIMIC, que no tenía una CB finalmente, después de todo en retrospectivo es más fácil siempre, entonces, no, obvio, no tenía, pero en ese momento no es tan obvio, entonces no pasa nada si ustedes lo trombolizan, pero pasa mucho si no trombolizan a un paciente que les llega en ventana y por dudas o creer que de pronto tiene máscara de MIMIC no lo hacen. Y después se dan cuenta que sí, porque pues ya después no tenemos que ofrecerle al paciente diferente a la rehabilitación. Entonces, ¿yo qué veo en una tomografía de cráneo simple? ¿Qué le pido? Pues yo lo hago para descartar lesiones hemorrágicas. Básicamente es eso. Yo tengo, em, pues, tengo la fortuna en realidad, porque a mí me gustan que lleguen estudiantes de la Sabana, hay que decirlo, pero me ha pasado con estudiantes de la Sabana que dicen, no, la tag está normal, no es una ACV. Entonces, al contrario, tú tomas la tomografía para mirar dos cosas, que no tenga hemorragia y que no sea un infarto que ya está instaurado que no puedes trombolizar. Pero si tú ves una tomografía normal en un paciente que está con síntomas que sugieren una ACV, pues es una ACV. Entonces lo uso para descartar lesiones hemorrágicas y lo que les decía, las primeras horas la ataque puede ser normal o mostrar signos sutiles de isquemia. ¿Cuáles son esos signos sutiles que nosotros buscamos? Que no siempre se ven, pero pues siempre lo buscamos. Pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, que es diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y esto se da por edema citotóxico. Hipotenuación temprana, o sea, tengo una, se ve un poquito más hipodenso el tejido en el área que está en el infarto, pero no es un área de infarto establecida. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que sugiere que hay una oclusión de vaso proximal o borramiento de los núcleos lenticulares o del surco insular. Entonces, ¿yo qué hago? Le mido el ASPEX. El ASPEX solo me sirve para definir a un paciente que está con un ACV agudo. No me sirve para medirlo en el tiempo, si le empeoró el ASPEX, lo que sea, no. Solo se mide en un primer momento y eso es en un paciente con ACV agudo. Lo voy a medir en a dos niveles, en los núcleos de la base y en la corona radiada. Esto tengo una puntuación total de 10 y a medida que yo vaya encontrando el lugar donde se están
donde está comprometido, pues le voy restando esa puntuación. Entonces, si mi paciente tiene compromiso en la ínsula, en el lenticular, esto mira cápsula interna, cabeza del núcleo caudado, y estas son las divisiones de la arteria cerebral media, porque también está diseñada para arteria cerebral media, que pues es la más frecuente, ¿no? La localización más frecuente. Entonces yo le voy restando. Si yo tengo una puntuación de 7 o más, o sea, 7, 8, 9, 10, puedo trombolizar. Pero si tengo menos de ahí, el riesgo, uno, es un infarto muy grande, el riesgo de sangrado aumenta y el beneficio pues no va a ser significativo. Entonces siempre miro estos dos niveles. Uno se lo aprende con el tiempo, pero yo tenía un profesor que me decía, hasta yo, él era vascular, habían como una agendita, ahorita veo todo digital. Mirar los niveles y y empiezas a restar y pues es súper fácil. Pero les acabo de decir que eso es para arteria cerebral media. Hay uno para circulación posterior. Tengo a nivel talámico, a nivel mesencefálico y a nivel pues cerebeloso de puente. Y igual, también puntúo hasta 10 y pues voy restando. Esto es súper importante porque los infartos de fosa posterior, como es una cavidad cerrada, en pacientes, si suceden, por ejemplo, en pacientes jóvenes, pues hacen mucho edema y ustedes tienen oclusión de cuarto ventrículo de forma muy rápida. Entonces, siempre es importante identificarlo. Si el paciente les tiene los síntomas que les digo de fosa posterior y ustedes no ven nada en el TAC, trombolícenlo de una. Y recuerden que la tomografía no es el estudio de elección para ver fosa posterior, porque tengo mucho artificio de hueso. Entonces es difícil hay veces verlos hasta que pues ya están instaurados, pero sí es importante que sepan que también medimos el PC-Aspex en pacientes que tienen síntomas de fosa posterior. Entonces aquí les muestro como un ejemplo de cómo se vería un infarto. Este es el infarto hiperagudo. Entonces ustedes aquí dicen como, pues yo la veo normal. Esto. Entonces dicen, yo podría verlo, interpretarlo como normal, pero entonces miren que acá tenemos lo que llamamos la diferenciación pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. Si ustedes se ven aquí, se dan cuenta acá, se ve bien la sustancia gris y la sustancia blanca, se ve como muy bien la diferencia entre ellos y se alcanza a ver bien los surcos, pero acá tengo como un área gris ahí puesta. em, y no se me ve bien la sustancia gris de la sustancia blanca. Entonces yo digo, acá hay algo, ¿cierto? En este temporal. Y en la ínsula pasa lo mismo. Miren que acá ustedes alcanzan a ver como bien delimitada aquí ustedes ven esta sustancia em, gris como bien, pero la sustancia blanca aquí la tienen y está bien la diferencia, pero acá ustedes ven eso como también gris. Esto hiperagudo. Y acá en cortes más superiores, a nivel de centros semiovales, un poquito más abajo de los semiovales, ven un poquito mejor lo que les decía aquí en el temporal. Ustedes dicen, ahí hay algo, sin duda. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes le puntuaríamos la ínsula, o sea, sería de 9. Y esto que está uno de las divisiones de la media también. Entonces aquí ya tenemos un aspecto de 8. ¿Lo trombolizan? Sí, por supuesto. ¿Sí? De una. ¿Qué pasa ese mismo día? Pero ya han pasado más de 6 horas del infarto. Ustedes ya ven que esto está mucho más hipodenso. Aquí ya vemos un infarto a nivel temporal, mucho más claro. Y miren que aquí está, sin duda, hay edema. Miren, no veo surcos. Miren que tengo acá la cuña que llamamos, ¿cierto? No veo mi corteza, sino tengo una lesión en cuña. Dicen, ok, y es el mismo día. Entonces, esa es como la diferencia entre aquí lo trombolizo y aquí ya tengo esto instaurado, no lo trombolizo. ¿Y qué pasa? 8 semanas después, pues voy a tener un área malásica que se ve así, se ve muy hipodensa, de casi la misma densidad del líquido cefalorraquídeo. Mires el infarto todo lo temporal, aquí está la ínsula, miren, frontal. Entonces, pues estamos hablando de un infarto en territorio de arteria cerebral media izquierda. ¿Alguna duda hasta ahí? Alguien que me diga no y sigo. Doc, yo tengo una duda. Dime, Laura.
Normalmente posterior a la pues a trombolizar a un paciente, ¿cuántas horas después vuelvo a hacerle un TAC de control? 24. Ah, ok, listo. Protocolo, Y 24. por protocolo, listo, perfecto. Y después, Nunca, a menos que ya el no más. paciente, a menos que, y buena pregunta porque no lo puse, a menos que el paciente se deteriore. Yo, Ah, ok. ¿cómo mido ese deterioro del paciente? Si se incrementa 4 puntos el NNHSS, eh, me indica que puede haber un área de sangrado y debo llevarlo a TAC. Pero si Ah, no, ok. solamente cuando llega a las 24 horas y chao, nunca más, o sea, nunca más, en serio, nunca más. Vemos que los pacientes se llegan de tomografías anuales de A2 y de A3 de forma innecesaria. Tú ya Sí, tienes esto, no necesitas más, a menos que hagas nuevos síntomas, porque pues si te da una CB te puede dar tos. Entonces, ok. Doc, ¿y ahí qué tan común es que posterior a, pues, digamos que en las 24 horas se les hizo el TAC y resultó que, pues, ya estaba bien y después vuelvo a presentar, o sea, como que empeora? ¿Qué tan común es eso? no. Que empeoren ahí, no. Que les vuelva a dar una CB después, semanas y meses después, sí. Es más Ah, ok. frecuente ese escenario que estando en hospitalización se reinfarte, pero pasa, nos Ah, listo. pasa. O sea, no es Ok. como anecdótico. Pasa que Ah, los listo. pacientes se infarten y más cuando tú no has identificado la causa. Ah, listo. Gracias, doctor. Entonces, si no has dado, no es criptogénico y pucha, se volvió a infartar, entonces búsquele más cosas. Pero pasa, pero no es frecuente, no es lo más frecuente. Y más porque tú empiezas prevención secundaria desde el primer momento. Que eso va a depender si lo trombolizas o no. Ya les cuento en qué momento. Entonces, ¿yo con qué trombolizo? Con RTPA. ¿Listo? Que es mi Altilice, o que es la marca, pues, pero es Alteplase. ¿Cuándo trombolizo? 4.5 horas de inicio para la mayoría de los pacientes. Hasta aquí vamos bien, es lo que uno se tiene que aprender. eh, ¿Cuánto tiempo lleva? Tin, tin, tin. Que si usted se pasa un poquito, honestamente, no pasa nada. Obviamente, entre más rápido, pues si usted le llega con media hora de síntomas, es fantástico. Pero si usted le llegó a las 4 horas y mientras le hace el tag y demás, el tiempo puerta aguja debe ser menor de una hora, por supuesto, idealmente menor a 40 a 20. Pero pues bien, trombolícelo, ¿sí? Así ya lleve 4.5 horas, hágale. ¿Qué dosis? 0.9 kilogramos sí, perdón, 0.9 miligramos por kilo, pero si el paciente le pesa a usted más de 90 kilos, pues porque la dosis máxima van a ser los 90 miligramos, ¿listo? Doy un bolo, 10% en bolito y después se lo pongo en infusión por una hora. Pero ha pasado, pues que muchos pacientes nos llegan fuera de ventana y pues se hicieron estudios donde decían, yo puedo trombolizar al paciente incluso después de esas 4 o 5 horas. Y así a esa conclusión se llegó con estos estudios. Obviamente hay más, pero estos son los más representativos. Tengo el ECAS, que unos 3 y 4, el STEIN y el Wake Up. ¿Qué me dice esto? Les dije que para trombolizar a un paciente usted solo necesita TAC de cráneo simple y una glucometría. Pero si a usted le llega al paciente fuera de ventana y está en un sitio donde tenga tomografía por perfusión o resonancia magnética, pues fantástico. Porque entonces usted va a buscar identificar si allá hay un infarto establecido, esto en resonancia, o va a identificar su zona de penumbra, esto en la tomografía por perfusión. Entonces se dieron cuenta que usted podría pasarse de esas 4.5 horas y llegar hasta 9 incluso, siempre y cuando en la resonancia no se hubiera establecido o su zona de penumbra fuera, pues todavía tuviera una zona de penumbra que es el tejido potencialmente salvable, que no se va a salvar si no se hace nada para trombolizar. Esto es lo que vemos en una resonancia. Entonces yo en la resonancia le busco la difusión, que es esta. Recuerden que esto no se dice hiperintenso, sino si restringe o no restringe la difusión. Recuerde que si yo estoy viendo esto blanco, diríamos hiperintenso, pero es decir, si me está restringiendo, es porque hay limitación en los pasos de agua en la célula, pero muchas cosas me restringen a la difusión, tumores, incluso gliosis, o sea, hay muchas cosas, infecciones,
pero después de ver la difusión me voy a mi ADC, que es esta, y si esto lo veo negro es porque tengo una verdadera restricción a la difusión. Si yo tengo la difusión blanca y el ADC negro, eso es un infarto. ¿De qué temporalidad? Sabemos que agudo, pero no sabemos si lleva un día o dos o unas pocas horas. Y ahí me voy a mi flare, que es este. Recuerden que en el flare tengo restricción de líquido cefalorraquídeo porque si miro un T2, todo pues me va a salir hiperintenso. Entonces miro el flare y miren que acá ya veo hiperintenso en la zona del infarto. Esto me está hablando que este infarto lleva un promedio de 6 horas y que ya no tengo un tejido potencialmente salvable. Esto era lo que veían. Si esto en mi flare me sale normal, pero me salen estos dos, independientemente de las horas que usted lleve, trombolícelo, porque eso quiere decir que todavía tiene tejido que puede salvar. Listo. Contraindicaciones para trombolisis. Cada vez son menos las absolutas. Les traigo algunas, pero ni siquiera estas son absolutas todas. Hemorragia intracraneal, obvio, para eso hacemos el TAC de cráneo. Malformación arteriovenosa conocida, aneurisma o neoplasia intracraneal, debatible, hay que verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden sangrar, por supuesto, las neoplasias. Trauma craneoencefálico severo o cirugía anticraneal en los últimos 3 meses, sospecha de disección aórtica, hemorragia gastrointestinal activa, aquí sin nada que hacer. Trastorno hemorrágico conocido. Uso de anticoagulantes orales, sí, no, depende. ¿Cuándo fue? ¿En qué hora? La última dosis, ¿cuándo fue? No, que la última dosis fue ayer en la mañana, hágale. Que fue ayer en la noche, hágale. ¿Sí? Cuando son DOACs. ¿Pero qué es con warfarina? Toca esperar el INR y trombolizamos con INR por debajo de 1,7. Administración de parina no fraccionada, esto es con un PTT, un tiempo de protrombina elevado, pero yo les dije que trombolizábamos solo con TAC y con una glucometría. Entonces es ahí la importancia de preguntar por antecedentes del paciente. ¿Listo? Glucosa menor a 50 o mayor a 400 hasta su corrección. No es que digan, no, es por eso. Y usted le corrija la glucosa y el paciente siga asintomático. Pues hágale. Y una presión arterial mayor a 185. Eh, ¿Quién levantó la mano? Perdóname, no me sé tu nombre. Puedes hablar. Buenas noches, mi nombre es Daniela. Hola, Daniela. Doc, una pregunta. En las contraindicaciones tenemos algo mencionado sobre antiagregación. ¿Se hace solo No, con ASA o no, ASA y POPI? no. Nada, cero. No importa. Listo. Trombolízalo. Vale, gracias, No, Doc. antiagregación no. Listo. Y Daniel Herrera creo que también había levantado la mano. Creo. Hola, profe. Perdón, es que me perdí un poco con el tiempo sobre los anticoagulantes orales, principalmente el DOAC. ¿Cuánto tiempo más o menos debería ser la última dosis para poder trombolizar? 12 horas. ¿Ah, 2 horas? Listo, perfecto. 8, Vale, gracias. algunos estudios. ¿Listo? 8. Andrés Felipe. Hola, Doc, buenas noches. Doc, una pregunta. En cuanto a la trombólisis, ¿hay alguna diferencia entre usar alteplasa o tenecteplasa? Mm, Me encanta tu pregunta. Em, no. Por INVIMA, nosotros acá no tenemos, no está aprobado el uso de tenecteplase para trombolizar. Pero resulta y pasa que ya lo estamos haciendo y ya hay un estudio en curso sobre eso. La FDA hace poquito, o sea, hace meses, aprobó el uso del tenecteplase para ACV isquémico en Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos detrás. Sí usamos TNK. Me ha pasado, yo, como les decía, fui base Kennedy y cuando se acabó el alteplase trombolizábamos con el tenecteplase. Y ahora trabajo en Simón, que pues tiene las mismas dificultades administrativas y si no hay alteplase, de una tenecteplase, o sea, de una. Es dosis única, o sea, no, es solo un bolo y sale. Y sirve, ayuda un montón a los pacientes, les va bien. Está un poco debatido si sangran más o no, pero pues por eso es que se está haciendo el estudio, pero en realidad se usa si tú no tienes alteplase, no tienes ningún problema para tener tenecteplase. Listo, Doc, muchas gracias. ¿Cuándo trombectomía mecánica? Oclusión de vaso grande intracraneal. Entonces, en una tomografía, bueno, a nosotros nos enseñaron y ustedes pueden leer que dicen que
Uno hace una tomografía de cráneo simple y después hace un Doppler de vasos de cuello dentro de los estudios para saber si tiene enfermedad carotidia. Ok, pero resulta que yo tengo esta tomografía, le tomo un tag a mi paciente, el tag de cráneo simple, ay, miércoles, y tiene esto. Esto es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. ¿Qué significa eso? Que tiene oclusión de vaso proximal. ¿Y qué significa eso? Que yo lo trombolizo, por supuesto, pero puede pasar que no sea suficiente para el paciente y que necesite de trombectomía mecánica. Pero ¿cómo me entero que es que necesita, que hay una oclusión de vaso proximal? Con un angiotac. No hay otra forma de saberlo. Entonces, por protocolo, nosotros y en general, ¿no? No somos los únicos. TAC de cráneo simple con angiotac de vasos intracraneanos y de cuello. ¿Por qué de cuello? Porque vemos que puede estar ocluida carótida desde la subifurcación, por ejemplo, ¿sí? O que puede tener una oclusión arriba de la media y también abajo, o que tengo ocluida abajo la carótida, pero arriba se me ve, hay flujo. Entonces se hace por protocolo angiotomografía en fase arterial y venosa, perdón, venosa no, en fase arterial de cabeza y cuello. ¿Y qué me voy a encontrar? Esto. Miren, acá se ve amputada la media izquierda, un M1, ¿listo? Pueden ser más proximales, pueden ser un M2 proximal. Esos pacientes van para trombectomía. Y miren cómo no tengo casi colaterales en este caso, que en realidad sí es un factor de mal pronóstico porque muy baja colateralidad, pues hace que mi tejido tenga menos suministro pues colateral. También se hace cuando hay oclusión de la basilar, que pues un infarto basilar es completamente catastrófico. Entonces un infarto punta basilar también entra en trombectomía y le escriben también vertebral. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo la hago? Puedo hacerlo hasta 24 horas después. Entonces se ha visto que pacientes, usted tromboliza al paciente, no mejora, se describió que había una oclusión de vaso proximal, obviamente entre más rápido mejor, pero hay estudios y especialmente para fosa posterior que la trombectomía a usted le aguanta un poquito más y pues lo puede llevar hasta 24 horas. Por supuesto, el mejor escenario posible es que apenas usted identifique esto, lo mande a trombectomía. ¿Que dónde hacen trombectomía? Que, por ejemplo, en la red pública no lo hacen. Se creó el convenio, nosotros tenemos convenio con Fundación Santa Fe, también lo tiene Kennedy, para trombectomía. Si yo identifico esto y es un paciente subsidiado, es un paciente, pongo el escenario diario venezolano, no asegurado, es un trámite muy rápido con Capital Salud y me lo reciben en Fundación Santa Fe de forma inmediata, ¿listo? Entonces, esto es una alianza público-privada donde los pacientes de bajos recursos pues entiendan que estamos hablando de un hospital público donde el 50% de su población es subsidiada, está en capacidad de recibir la atención de trombectomía mecánica en Fundación Santa Fe. ¿Listo? Obviamente el plan es que nosotros tengamos nuestro propio angiógrafo, pues porque no deja de demorarse mientras toma tag aquí, identifico, trombolizo y lo mando a tener el tag ahí y pues hacerle de una vez. Pero de todas formas se hace, ¿sí? Shayo lo hacen, en varios sitios acá en Bogotá lo hacen. Em, entonces esto es súper importante porque nos pasa que solo en otras ciudades o ciudades intermedias o demás, solamente le hacen tag de cráneo y encuentran esto y pues trombolizan y ya. Y pues no es suficiente. Necesitamos trombectomía mecánica. Estudios que dijeron que la trombectomía mecánica servía, muchos, principales 4, donde se dieron cuenta que el alteplase solito no servía, que tenía mejores desenlaces cuando lo combinaban con trombectomía, cuando identificaba oclusión de vaso proximal y que mi ventana se extendía más allá de esas 4.5 horas de trombolisis, sino que para trombectomía se extendía más. Cuña, hay algo que se llama progresores rápidos y progresores lentos. Y esto también es muy importante. A mí me llega un paciente con ACV del despertar. Uno, la mayoría de los ACV del despertar ocurren en la madrugada. Importante saber eso. Dos, si me llega un paciente con ACV del despertar, así con un ACV pues cantado, y yo le tomo la TAC y encuentro una TAC como la primera que les mostré, o sea, con cambios muy sutiles, lo trombolizo. Esto es off-label, esto es, sí,
pero es para que no tengan en su mente las 4.5 horas y hasta ahí llegó mi vida y entonces llega el señor que tiene 5 horas, 6 horas, ustedes le toman una tag y se ve bien, o sea, no tienen un infarto instaurado, se puede trombolizar, ¿sí? Esto es como para que sepan eso. ¿Por qué? Porque tenemos casos de progresores lentos, pacientes que llevan 6 horas, 8 horas de síntomas con tags buenísimos. Yo dice, pero ¿por qué si ya lleva 8 horas? Hágale y les va bien. Y así también tengo pacientes que me dicen presenciada, doctora, en mi cara. Estábamos comiendo lo que sea y de un momento a otro se le cayó la cuchara, se le torció la cara, se cayó y eso pasó a las 9 y son las 10. Y uno mira tomografías y infartos instaurados y uno dice, pero ¿cómo? Estoy en ventana, pero pues no me va a servir de nada trombolizarlo porque su infarto ya está instaurado. Entonces eso es lo que se llaman progresores rápidos y progresores lentos. Todo para decirles que 4.5 horas no es una cosa de camisa de fuerza, porque puede pasar que no los pueda trombolizar con tiempo, buen tiempo de ventana o que los trombolice con un tiempo de ventana pues mayor. Idealmente con resonancia, por supuesto, tomografía por perfusión, pero es que nuestro escenario, y es el escenario de Colombia en la mayoría de lugares, pues solo se cuenta con un TAC de cráneo simple, con un TAC de cráneo, perdón. Entonces, ténganlo en mente que esto es, como les digo, off-label, pero eso va a dejarlo de ser. En algún momento era hasta 3 horas y ya se extendió hasta 4.5 horas. En algún momento no se podían en mayores de 85 años y ahorita trombolizamos pacientes de 93, 97 años. Entonces esto va a pasar mm, para que no se queden con la idea del 4.5, ¿listo? ¿Cuáles son los cuidados post-ACV? Esto, fase hiperaguda, ¿no? Listo. Entonces, son una fase crucial en el manejo integral del paciente y está enfocado a prevenir complicaciones, identificar la etiología de la ACV, minimizar la discapacidad y maximizar la recuperación funcional y la calidad de vida del paciente. Aquí, calidad de vida. O sea, a mí lo que me interesa es que el paciente y su familia tengan una buena calidad de vida. Estos cuidados se inician tan pronto como el paciente está médicamente estable y van a continuar hasta largo plazo. ¿Cuáles son estos objetivos de los cuidados post-ACV? Lo que les acabo de comentar. Pero entonces, tengan en cuenta las complicaciones que suceden dentro de la hospitalización. Tengan en cuenta que el estudio, que la etiología continúa incluso de forma ambulatoria, porque muchos pacientes que son criptogénicos es porque tienen una FA paroxística y no se la cogí ahí. Que el inicio temprano de rehabilitación es fundamental, eso no es para cuando se vaya el paciente de hospitalización, que tengo que manejar el déficit neurológico específico, tiene disfagia, venga, ¿cómo hacemos? Tenga afasia, venga, ¿cómo hacemos? ¿Sí? No, no solo es terapia física hacerle así. Y la prevención secundaria, que es lo que va a hacer que mi paciente disminuya el riesgo de un nuevo ACV, obviamente con cambios en estilo de vida y comorbilidades. ¿Qué complicaciones tengo? Respiratorias, se broncoaspiran. Pues no fin de la historia, pero la mayoría se broncoaspiran, pues asociadas a las infecciones pues, propias del cuidado de la salud, cuando están en UCI, si tocan intubarlos, pues más, ¿no? Pero es, neurológicas, edema. Paciente joven, nosotros estamos acostumbrados a que el ACV es del abuelito, y si no, por supuesto, es más prevalente en el adulto mayor, pero el paciente joven también le pasa. Y entonces pasa que pueden ser un infartos muy grandes y si usted no está pendiente del edema cerebral, se mueren. Hacen edemas terribles porque como no tienen a dónde expandir, recuerden que es una bóveda cerrada. Entonces yo entre más viejito pues voy perdiendo volumen, entonces si hago edema pues voy teniendo espacio, pero si soy joven no. Entonces, en pacientes jóvenes, por ejemplo, si se ponen somnolientos y cambios muy sutiles, estaba orientado, estaba bien y hoy ya no supo qué día era, cambios muy sutiles, ni siquiera que signifique que empeore en un NIHSS más de 4 puntos, hágale TAC de control, por ejemplo, en ese caso, porque hacen edema, se hernian y se mueren. Gastrointestinales, venga, hacen úlceras por estrés. ¿M? Téngalo presente. Del tracto urinario, a nosotros nos encanta invadir pacientes porque así es, si va a pasar a una UCI, pero entonces se nos olvida que hay que desinvadirlos cuando salen y el abuelito queda con sonda y uno ni sabe por qué y por qué la sonda sí, por qué. Si era simplemente para cuantificar líquidos en la UCI, hacen infecciones de vías urinarias y recuerden que pasa vejiga hiperactiva en ACV, pasa. No es lo usual, pero pasa. Cutáneas, como nadie movió al señor en toda la hospitalización,
Nadie se dio cuenta que tenía una escara sacra o el malleolus es más fácil de ver, pero la sacra pues nadie llega y voltea al paciente. Entonces la invitación es voltea al paciente y revísele piel cada tanto, porque esos pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas, porque se van de gastrostomía, porque no han podido, pues usualmente es por tema de disfagia, em, hacen escaras que se infectan y es más tiempo de hospitalización y más morbilidad, disminuye el, retrasa, no disminuye, retrasa el tiempo de inicio de rehabilitación. Y musculoesqueléticas hacen mucho hombro doloroso. A mí me encanta la rehabilitación. Ah, bueno, no les había hablado de esto. Yo soy neuróloga, por supuesto, llamo a ser neuróloga y me encanta la enfermedad neurológica, pero resulta que nos quedamos en identificar la enfermedad y en darle el manejo agudo y hasta ahí llegamos nosotros, pero nuestros pacientes, ya lo vimos, tienen una morbilidad enorme, quedan discapacitados muchos, el que tiene esclerosis múltiple, el que tiene Parkinson, el que tiene demencia, el que hace una CB, todo el mundo, pues no todos, pero muchos quedan discapacitados y entonces el neurólogo como que eso no es lo mío y resulta que sí. Entonces me gusta mucho la rehabilitación, pues neurológica, obviamente. Y el hecho que yo tenga caras me retrasa el tiempo de inicio de una rehabilitación. Entonces no puedo sentar al paciente porque hace más fricción, obviamente no puedo levantarlo. Entonces mírenle la piel a sus pacientes, por favor. Estaba hablando de musculoesqueléticas, hacen contracturas, hacen hombro doloroso, el paciente por estar inmóvil hace mucho hombro doloroso, ya no nos cuesta nada meterle una almohadita aquí para que el paciente haga un poquito de abducción y no le duela el hombro, ¿sí? Porque ellos hacen aquí este hombro, aquí un hombro congelado, duele muchísimo, empiezan a hacer deformidad de inflexión en miembros superiores, inicialmente me hace pie caído y después resulta que me hace pie quino. Y eso yo lo puedo prevenir porque simplemente es posicione y muévalo y desde cuenta cómo está el tono desde el inicio, desde que el paciente empieza, o sea, desde el día 2 de hospitalización. Hay pacientes que hacen espasticidad de forma temprana y no nos damos cuenta y les mandamos así para la casa. ¿Cómo busco cuál es la etiología de la CB? Lo hacemos con el TOAS, la T se fue. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 es criptogénico, o de varias causas, aterosclerosis 1, cardioembólico, que es la mayoría 2, pequeño vaso 3 y otras etiologías o las etiologías raras 4. ¿Qué le pido a mi paciente? Básico, hemograma, función renal. PCR y eritrosedimentación, porque son marcadores de inflamación tisular. Perfil lipídico, por obvias razones, porque una de las causas es aterosclerosis. Vitamina B12, ¿alguien sabe por qué? ¿O alguien se anima? Perdón preguntar, me siento, perdón, pero no sé si alguien quiera. ¿O habían escuchado que se les pedía vitamina B12 a los pacientes con ACV? O BDRL, por ejemplo, ¿no? Con lo de la parte de la... Ay, perdón, alguien está levantando la mano, qué pena. Ok, Natalia. Doc, creo que era por homocisteína. Así es, tal cual. Recuerden que actúa en el metabolismo de la homocisteína y cuando yo tengo hiperhomocisteinemia, favorezco formación de trombos y aterosclerosis. Dime, Natalia. Ah, estaba hablando contigo, ¿cierto? Sí. Y BDRL, ya que estás ahí. Precisamente, pues una de las partes de la fisiopatología de cómo es que se desarrolla la sífilis es precisamente la causa cardioembólica, bueno, perdón, isquémica, quiero decir, que pues puede generar la sífilis, entonces pues también entra ahí. ¿Tú eres Daniel Herrera, que fue interno de nosotros? Sí, Hola, Daniel. Muy bien. hola. Esto no se pide, uno se da cuenta y no lo piden en muchos lugares, pero resulta que una de las fases una de las manifestaciones de neurosífilis es la fase meningovascular. Y entonces yo hago engrosamiento de la media con daño endotelial y favorece que forma oclusión de flujo causando una CB. Es algo muy, pues muy simple y no nos cuesta nada. Y nos pasa, a mí me pasó muchísimo, me sigue pasando y en la residencia también, abuelitos, ¿no?
que, ay, porque les va a pedir un BRL, una no treponémica, y resulta que sí, resultan con neurosífilis. Entonces, le sale pues reactiva en sangre, usted lo punciona, le sale reactiva en líquido cefalorraquídeo, y esa es la causa de su ACV, ¿no? TSH, recuerden, la hiper, hiper e hipo, las dos, ¿no? Pueden favorecer a que haga ACV. Em, la troponina, ¿por qué la pido? Porque con lesiones, algunos infartos en ciertas localizaciones, específicamente los infartos insulares, me pueden dar una descarga autonómica importante y eso favorecerá que yo tenga lesiones miocárdicas. Entonces siempre se pide, ¿ya? Y pues por supuesto la relación que hay pacientes que se infartan de las dos cosas. El Holter y el ecocardiograma, como les decía, sí o sí, porque pues la principal causa es una etiología cardioembólica, y el ecocardiograma, pues que yo tengo que ver, pasa que encuentro anormalidades hay comunicación pues entre cavidades derechas e izquierdas. Esto es más frecuente en pacientes jóvenes, pero pasa, o encuentro anormalidades valvulares o no vegetaciones, perdón, sino el paciente está embolizando, no, o sea, trombos intracavitarios, no de etiología infecciosa, sino trombos, y pues el señor está embolizando satisfactoriamente, y esto lo identifico con un ecocardiograma. Estos son los exámenes que yo le hago a un paciente normal. Normal me refiero a mayor de 55 años, ¿listo? Pero en menores de 55 años yo tengo que buscarle otras causas. Las principales causas siguen siendo estas, pero tengo que buscarle las causas raras también. ¿Cuáles son? Autoinmune, entonces miro que no tenga un síndrome fosfolípido, que no tenga lupus, que no tenga VIH, y le pido un eco transesofágico. ¿Cuál es la prevención de secundaria? Fácil, antiplaquetarios y estatinas, ¿sí? Antiplaquetarios, ¿cuál? Aspirina. También le puedo dar clopidogrel, también hay ticagrelor, pero pues principalmente aspirina, ASA. Y de estatinas puedo dar atorvastatina, puedo dar rosuvastatina, pero pues para que se lleven la idea grande, aspirina y atorvastatina. ¿Cuándo inicio la prevención secundaria? Ahí, ya. Tengo el paciente ahí. No lo voy a trombolizar, lo inicio. Lo trombolizo, espero 24 horas, hago mi TAC de control, que no haya sangrado, y le inicio la aspirina sin problema. ¿Qué dosis? Altas dosis. ¿Cuál es mi objetivo? Pues de atorvastatina 80 miligramos al día. ¿Y cuál es mi objetivo? Que el señor llegue a tener, o que el paciente llegue a tener, un LDL menor a 70, ¿listo? O que tenga una reducción de al menos del 50% con respecto al valor inicial. Recuerden que la atorvastatina también tiene unos efectos pleiotrópicos, no solamente su acción es directa sobre la placa, o sobre, pues no sobre la placa, sino la disminución de niveles de colesterol en sangre, sino que también me estabiliza placa, ¿listo? Disminuye agregación plaquetaria también. Y con la aspirina, idealmente 100 miligramos día, pero entonces con los ACV menores, ¿sí? ¿Qué es un ACV menor? Un ACV que tenga un NIHSS menor a 5. Yo doy doble antiagregación y doy carga de 300 y 300 de clopidogrel y de ASA, de una, ¿sí? Se lo mantengo por 21 días y después lo retiro. O esto también en los AIT. Miren, el AIT se maneja igual que un ACV. El AIT, yo sé que existe la clasificación de el ABCD2, donde se le evalúa el riesgo de tener un nuevo ACV y de mortalidad, pero no. Si así sea un AIT de bajo riesgo, en teoría, usted lo maneja como si fuera un ACV, lo estudia igual y le inicia prevención secundaria. ¿Cuándo más usar aciclopidogrel? Cuando tengo estenosis intracraneal. ¿Y cómo me doy cuenta que el paciente tiene estenosis intracraneal? En un angiotac. ¿Listo? Y si tiene FEA, ¿cuándo y con qué lo anticoagulo? Porque eso es muy frecuente. Algunos estudios hablaban que tocaba esperar, pues, después de los 4 días hasta los 14 días, dependiendo del volumen del infarto. Pero también podemos anticoagular dependiendo el NIHSS. Si yo tengo una CB menor,
o tengo un AIT, yo puedo anticoagular a las 24 horas. Si yo identifico que tiene FA, lo anticoagulo. Si tiene una CB con un NHSS menor a 8, lo tengo que esperar 2 días. De 8 a 15, 3 días. Y después de 16, en el cuarto día ya lo estoy anticoagulando. Porque la premura de anticoagular, por lo que me preguntaban inicialmente, que es qué tan frecuente era que se volviera a infartar estando en esa hospitalización. Si yo identifico que ese paciente tiene una FA o que tiene un trombo intracavitario y no lo anticoagulo, me puede hacer una FA ahí mismo. Perdón, una CB ahí mismo. ¿Con qué? DOAX. No, warfarina no. Pues ya no, a menos que sea pues por una causa específica del paciente. Bueno, y esto de la fase, dentro de los estudios iniciales de la ACV, pero después vamos a hablar de la rehabilitación post-ACV. ¿Por qué? Porque la rehabilitación no inicia de forma ambulatoria. Inicia desde el día 1 que me ingresa el paciente. Obviamente yo necesito que el paciente esté estable, ¿no? Pero lo inicio desde el principio. Aunque se han realizado desarrollos impresionantes en el tratamiento del ACV, la mayoría de la atención posterior al ACV continuará dependiendo de las intervenciones de rehabilitación. Entonces, miren, de esos 400 pacientes y 500 pacientes que llegan, pues obviamente menos de la mitad se trombolizan, es cercano al 40% y eso en otros sitios es muchísimo menor. Y de esos pacientes que usted trombolice, trombolizarlo tampoco le va a garantizar que va a tener una buena, pues que no va a quedar con ninguna discapacidad. Quiere decir que más de la mitad de los pacientes que llegan con ACV pueden tener una discapacidad. Entonces, ¿usted qué les va a ofrecer? Rehabilitación. ¿En qué consiste la rehabilitación? Evalúo cuál es el problema del paciente, establezco los objetivos, hago la intervención y vuelvo a evaluar. Es un ciclo. Cosas importantes. Uno, mi objetivo no va a ser que el paciente mueva el brazo. Ese no es un objetivo. Mi objetivo va a ser que el paciente logre coger una cuchara y coma, se logre peinar. Si el paciente antes era pintor, pues tratar de que vuelva a pintar. Esos son objetivos. Pero que mueva el brazo porque sí, no. ¿Listo? Son objetivos funcionales. Dos, la reevaluación. Yo no dejo al paciente en rehabilitación por siempre. 5 terapias a la semana de forma indefinida por siempre. Entonces, pacientes que han tenido una CB hace 10 años y siguen con terapias en forma. No, ese no es el objetivo, ¿listo? El objetivo es, yo me trazo objetivos a corto plazo, los cumplo, los sigo cumpliendo y llega un punto en que el paciente ya no necesita intervenciones adicionales por terapias, de pronto terapias de mantenimiento, o que el paciente las replique en su casa, pero el sistema no aguanta y no es necesario que el paciente esté en rehabilitación por siempre, ¿listo? Temprana, la rehabilitación temprana y adecuada tiene el potencial de minimizar significativamente impactos negativos, o sea, mejoras en funcionalidad, prevención de complicaciones y reintegración social. Eso es lo que nosotros queremos. Funcionalidad, que es lo que les digo, es rehabilitación basada en objetivos. Prevención de complicaciones, pues claro, porque si el paciente está acostado todo el tiempo me va a hacer escaras, si usa pañal me va a hacer infecciones urinarias, si tiene disfagia se va a broncoaspirar y todo eso me va a llevar a más hospitalizaciones. Y reintegración laboral, pues claro, porque es un paciente que deja de aportar a su familia, a la sociedad, y es un cuidador que también deja de aportar, y eso es una familia que va a tener menos ingresos, y hasta un 30% de los ingresos se pueden ir para el paciente que tiene ACV, o sea, es una catástrofe familiar. Entonces, mi objetivo es que se logre reinsertar socialmente y laboralmente. Esto es súper importante. Miren que los pacientes en los primeros 6 meses, si usted no les hace nada, igual tienden a mejorar, a menos que sean ACV pues muy severos y pues que el paciente queda con un ranking de 5. Pero ellos tienden a mejorar. Inicialmente pues tengo un déficit, eso parece al shock medular, o sea, quedo flácido, completamente biparético en el caso de la cerebral media algunas veces, ¿no? Y no hago reclutamiento muscular, nada. Pero a medida que van pasando los días y la semana, hay una mejoría. Usualmente usted lo ve en los primeros días de la ACV. Pero pues el objetivo de la rehabilitación es potenciar esta mejoría. Hasta el 80% de los pacientes van a mejorar en el primer año. ¿Listo? De ahí podemos extenderlo hasta 2 años en una rehabilitación intensiva. Después de los 2 años, mis objetivos cambian. ¿Sí?
Si ya el paciente en ese no logró mejoría motora para actividades de vida diaria y demás, no va a pasar después. Lo que tengo que hacer es adaptarlo para que él preserve independencia. Pero los primeros, o sea, el primer año, que es el año de oro, los primeros 6 meses más, pero podemos extenderlo hasta 2 años, son fundamentales en la rehabilitación. ¿Qué no hacer en las primeras horas? Si yo trombolizo o no trombolizo el paciente, se infartó hoy, esta mañana, pues yo no lo puedo estar parando en la tarde para iniciar rehabilitación activa. Obvio no, necesito dejarlo acostado en una unidad de cuidados intermedios, en reanimación, en observación de urgencias, algo donde yo pueda monitorizar, ¿sí? Al menos 24 horas y esta monitorización se extiende hasta 72 horas, pero no quiere decir que yo no pueda hacer intervenciones en esas 48 horas que tengo. No es empezar rehabilitación intensiva desde el día 0, pero sí a las 24 horas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tengo riesgo de disminución, aumento o sea, hipertensión intracraneana o disminución de flujo. Por eso el paciente tiene que estar acostado. Disfagia, importante, importantísimo. Yo tengo que medirle al paciente si tiene o no tiene disfagia y si lo voy a dejar con vía oral o si le voy a pasar una sonda nasogástrica o qué voy a hacer o le voy a modificar la dieta. Y esto se define desde el día 1 también. ¿Listo? Como un test que ustedes mismos pueden hacer, se llama el test de Gust. Usted mira de forma directa y de forma indirecta cómo está deglutiendo el paciente. Simplemente de forma indirecta, viendo cómo él pasa por saliva de forma voluntaria y tose de forma voluntaria. Y esa es la forma indirecta y de forma directa, usted le da agua, le da alimentos de diferentes consistencias y mira si tose, si se le sale el agua, ¿no? Si se le cambia la voz o si se atora. Hay escasa evidencia de que las terapias centradas en el deterioro mejoren en la reparación neurológica en el cerebro. O sea, lo que les decía, no mueve el brazo, entonces vamos a hacerle al brazo con todo con el objetivo de que lo mueva. No es eso. La idea es entrenamiento orientado a tareas. Importantísimo, espasticidad. Yo creo que uno de los principales mensajes de esta charla, ya para terminar, es que la espasticidad no puede ser parte de nuestro panorama. Yo les cuento, yo siempre dije, voy a ser neuróloga, o sea, yo estoy en medicina para ser neuróloga, me gusta, fin. Pero incluso de residente, yo veía pacientes espásticos y era como, obvio, le dio una CB, por eso está espástico, y pues nada, o sea, hace parte del curso natural de la enfermedad y pues no hay nada que hacer, está espástico, fin. Miremos si convulsiona, miremos no sé qué, miremos otras cosas, si está con prevención secundaria, pero pues espástico X. Y no, y no. Hasta un 40% de los pacientes hacen espasticidad post-ACV, el 20% va a tener espasticidad al mes y el 40% va a tener espasticidad a los 3 meses. Entonces, por favor, búsquenla. En consulta externa, cada vez que ustedes vean a un paciente, ellos consultan por cualquier otra cosa. Son pacientes comórbidos, hipertensos, diabéticos, ¿no? Entonces, busquen la espasticidad porque la van a encontrar muy probablemente y puede que requiera intervenciones. ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces, no sé, ustedes en qué semestre están, pero cuántas veces no vemos a pacientes acá que tienen el brazo aquí como lo tiene la señora y pues, sí, es que le dio una CB. No, no puede pasar que sea parte del paisaje. Uno. Y dos, quítenle los zapatos a los pacientes. Uno no está acostumbrado a examinarlo de arriba abajo. Entonces, ni idea, pues ahí camina parético. Quítenle los zapatos porque muchos hacen estos dedos. Y esto duele mucho. Y sale, aquí se lesionan con el zapato. Entonces busquen espasticidad. Esto es espasticidad. Estos dedos, este pie que ustedes están viendo es espasticidad. De hecho, ya están descritos patrones de espasticidad. Están mejor descritos los patrones para miembro superior que para miembro inferior, pero estoy segura que si ustedes están en clínicas desde medicina interna, desde semiología, desde quinto, han visto a pacientes así. El principal, el más frecuente de los patrones es este 3. No es infrecuente para nada tampoco el 4, el más raro es el 5, pero son pacientes que están con el hombro aducido en flexión de antebrazo y pueden o no tener la muñeca en flexión o puede estar en neutra.
Ese es un patrón característico de espasticidad por lesión de vía piramidal. Y en miembros inferiores, estoy segura que ustedes lo han visto, es el paciente que está en silla de ruedas y tiene, miren cómo tiene la pierna aducida, ¿cierto? O el paciente que vemos en hospitalización está acostado y siempre tiene la piernita encogida. Es raro ver un paciente con ACV que tenga la pierna extendida, es bien raro, suelen aparecer más con lesiones medulares, pero pasa. Y en el pie, miren, aquí están los dedos en flexión que les acabo de mostrar, el dedo estratal que también es súper frecuente, que es como todo el tiempo está así como si fuera un Babinski espontáneo todo el tiempo. El pie equino, que es que tiene el pie metido, ¿no? Está en inversión. Y este, que es, yo diría que es de los es el más frecuente, pero es el que uno ni mira. El paciente no logra poner el talón en el piso. Entonces camina pues sobre que está parético, ¿no? Entonces uno dice, no, pues es porque está parético, pero usted le quita el zapato, o incluso con el zapato, y ven que el talón no le llega hasta el piso. Y eso es espasticidad. Y yo de verdad estoy segura que muchos lo hemos visto. Entonces, recuerden que la espasticidad es dolorosa, es angustiante, entonces sobre que yo estoy parético, aparte de todo, también estoy rígido ahí, no puedo mover, lo poquito que puedo mover no me da porque mi pectoral está súper duro, entonces no puedo abducir el brazo, no puedo estirar el antebrazo, en la mano, las uñas, como tengo la mano cerrada todo el tiempo, las uñas me laceran, no me pueden hacer aseo en la mano. Eso es terrible y tiene manejo. ¿Listo? ¿Con qué? Medicamentos orales o toxina botulínica. Lo importante es que usted lo identifique y lo mande a fisiatría o lo mande a neurología. Fin. Y ya, creo que eso era todo. Obviamente no pierdo la oportunidad de, al ser ustedes Sabana, pueden rotar con nosotros en el momento que ustedes quieran. Algunos pasan de estudiantes, otros pasan o vuelven de internos y pues residentes también. Entonces, este es parte de nuestro grupo. Actualmente el jefe es el doctor Bayona, él es neurólogo vascular. Tenemos a María Isabel Reyes, que es fantástica, es neuroinmunóloga de Hopkins. Está Claudio, que fue quien creó todo el programa de ACV acá en la Sufred Norte, él es neurofisiólogo. Y somos otros neurólogos con un grupo de demencias, grupo de epilepsia, cefalea, quien está liderando lo de cefalea es una compañera de residencia mía, o sea, Sabana. Movimientos anormales también es otra compañera de Sabana. Entonces, siempre bienvenidos em, pues a estar en nuestro grupo. Y eso es todo. Doctora Edna, buenas noches. Muchísimas gracias. Primero que todo, pedirle disculpas por las fallas técnicas que tuvimos en un principio. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por tener paciencia y habernos dado esta charla tan fructífera para todos. Realmente este abordaje desde la entrada del código hasta la neurorehabilitación es algo que no habíamos como obtenido de ningún ponente, como este abordaje tan completo y queremos agradecerle infinitamente. Por otro lado, pues preguntaré a los participantes si alguien tiene alguna pregunta, alguna dudita para empezar a darles la palabra. Entonces, Oldarlo. Hola, muchas gracias, soy Daniela. Doc, una pregunta. Bueno, Dime. entendí el tema de que en el caso de que tenga dudas como del inicio del ACV, en el caso del ACV del despertar, entonces, si tengo la opción de ampliarlo con resonancias, estoy en un lugar que puedo hacerlo, pues súper bien, porque puedo evaluar como el tiempo y en el caso también colateralidad, si lo hago con angiotac. ¿Existe alguna otra indicación especial en la que yo también pueda hacer uso de la resonancia? Lo digo porque, por ejemplo, a nosotros nos llega un paciente con clínica de ACV y tengo las dos opciones. Estoy en un lugar donde lo tengo todo y le puedo hacer TAC y ACV, TAC y resonancia. Lo digo porque lo he visto que lo hacen, por ejemplo, no tanto neuro, sino los urgenciólogos cuando nos pasan la interconsulta. Y quedamos, o sea, pues yo haciendo el ejercicio académico de entender todo el curso natural del manejo del ACV, digo, pero ¿por qué se lo enviaron? Digamos que yo no sé si en la literatura describen otras indicaciones que... No. O sea, es que mira, en un mundo, o sea, ¿cómo debería ser? El paciente llega, pasa a reanimación,
En reanimación, pues le quitan la ropa, llegas, estás tú, le haces un NIHSS que te demoras 2 minutos o menos, lo canalizan, lo llevan a TAC, le hacen TAC y angioTAC que se te demora 1 minuto, o sea, literal, entra y sale y lo trombolizas en TAC, le pasas el bolo de la alteplasia ahí y el 10% de la dosis y te lo llevas para reanimación y le pones la infusión. En esto que te acabo de decir, no pasan 20 minutos, no pasan 15 minutos, o sea, esto así. Si tú te pones a hacerle resonancia, le haces secuencia rápida, pero la secuencia rápida no te deja demorar unos 8 minutos, aunque sea, ¿sí? Mientras le haces difusión, difusión, ADC y el flare. Si le quieres hacer un SWAN para ver si sangró o si le quieres mirar, si le quieres hacer el angio por resonancia, se te va a demorar muchísimo más. Entonces, no hay ninguna explicación, nada justifica que yo teniendo TAC con un paciente en ACV, en ventana, le haga prefiera hacerle resonancia, hacerle TAC. No, no la hay. Diferente que ese mismo paciente, pero es un paciente con una ACV del despertar, entonces tú dices, no, pues de una vez lo meto a resonancia a ver si eso ya está instaurado o no, ¿sí? O que fue encontrado en la calle, pero está miparético y afásico. Ni idea hace cuánto está así, bueno, métalo al rezonador si tienes las dos opciones. Pero en un ACV normal, como el que te acabo de comentar, no, no hay ninguna indicación para hacerlo. La duda de uno, o sea, como con rezo voy a la fija, pero no, las guías no están hechas con rezo, están con tomografía. Gracias, Doc. Andrés, Buenas noches, Doc. Doc, mi pregunta va respecto, pues enfocada así, pues si el ACV es una enfermedad de alto costo y que está aumentando en incidencia, pues porque no hay un tamizaje específico o porque no hay, pues sí, o si hay escalas predictoras para pacientes, para que pues sí. en consulta uno entienda, porque ni siquiera en Colombia está aprobado en el POS el tamizaje con Doppler de arterias cariotidas como tal, sino es para No, grupos. porque sí, la principal causa, una de las principales causas es cardioembólica, por ejemplo, entonces yo puedo tener unas carótidas divinas y no, sí, o sea, ese no sería el tamizaje. Lo que sí existe son escalas predictoras, pero imagínate que las escalas predictoras es, usted es hipertenso, usted fuma, usted es hipertenso, usted fuma, cómo está su perfil lipídico, ¿sí? Y si es diabético. Y si tiene alguna de esas, tienes un riesgo de tener ACV. Entonces, eso quiere decir que toda nuestra población de enfermedad de crónicos tiene riesgo de hacer ACV. Y si tú no manejas con comorbilidades, te va a dar un ACV. No hay ninguna indicación de en esos pacientes iniciar prevención secundaria, porque pues bien lo ha dicho, la prevención secundaria es después de que a ti ya te dio un evento y tampoco te sirve de mucho solo prevención secundaria sin cambios en este estilo de vida. Entonces, no, no tienes como, no es como cáncer de cuello uterino que te haces citología y todo bien. No, esto hace parte de un grupo de enfermedades crónicas con una etiología muchas veces en común, hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia. Entonces, por eso es que no existe ese tamizaje que tú dices, pero sí escalas predictoras y con estos pacientes que te acabo de decir, tienen riesgo de ACV. Pero Doppler, por ejemplo, no, porque tú muchas veces tienes carotidas, todo bien. No tienes tanta teromatosis, lo que pasa es que tienes una FA que nadie te ha diagnosticado y estás embolizando. Doc, muchas gracias. Yo me perdí en el orden, perdón, no sé quién levantó la mano primero. Eh, Yo tengo a Daniel, Doc. ok, A Sergio, perdón. Bueno, hola doctora, buenas noches. hola Sergio. Em, Doc, respecto a la prevención secundaria, es que yo tenía una duda, pues se da estatinas y aspirinas, ¿cierto? Pero uno ve muchas veces en consulta que los pacientes dicen, ah, no, yo tuve una CB y no tienen estatina, no tienen aspirina, y dicen, no, es que me vio otro doctor y ya me vio los estatinas en metas y me las retiró, pero entonces no sé si tienen indicación de retirarlas en algún momento.
No, tú tienes, a menos que tengas un LDL menor a 70, uno dice como, ok, pero pues, ¿cuánto es LDL menor a 70 uno ve? ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que es como si no, el colesterol total está a menos de 200 y el LDL está en 90, por ejemplo, entonces no, se lo quitamos, no. Una cosa sí es que al principio son estatinas altas, dosis, primero tres meses tú le das 80, por ejemplo, de atorvastatina y ya después se lo bajas. Y si ha tenido un mejor control, se lo bajas, le puedes dejar 20, por ejemplo, pero no lo retiras a menos que lo que te digo, que tenga un LDL menor a 70. O sea, si llega a metas, yo puedo retirar la estatina. Sí, Y la aspirina, pero si no. no, de forma Listo. indefinida. Listo. Perfecto, gracias. Ahora sí creo que Judy o Daniel. Sí, Doc Judy. Buenas noches, Doc. Hola Doc, mi Judy. duda es respecto al inicio de la vía oral en estos pacientes que están en la unidad, si requieren valoración por fonoaudiología o si el neurólogo es quien puede decir, no, con esta prueba del agua yo ya puedo definir eso. Pues eso depende de dónde estés. Nosotros en nuestro equipo, y es hospital público, tenemos fonoaudiólogos no para nosotros, sino que hemos lo organizado y hemos hecho ver que el grupo de rehabilitación es realmente importante como parte del equipo de la CB. Que no, bueno, sí, que me escuchen porque es cierto, es que quienes trombolizan, por ejemplo, son los emergenciólogos, o sea, el manejo de la CB no es del neurólogo exclusivamente. Obvio es el líder, pues, pero no es exclusivo de nosotros. Entonces, quien tromboliza es el emergenciólogo, el manejo de comorbilidades es de medicina interna, las rehabilitaciones, pues, del grupo de rehabilitación. ¿Sí me entiendes? O sea, tiene que ser un equipo. Y nosotros hemos logrado hacer un equipo y tenemos a fono que nos evalúan al paciente el primer día o pues es un puente, un domingo, pues al día siguiente y mientras tanto nosotros lo dejamos sin vía oral. Eso por protocolo. Pero en otros lugares, por ejemplo en mi residencia, no teníamos fonoaudiólogo, entonces nos tocaba a nosotros definirlo. Pero pues toca ser muy juicioso, aprender a hacer la prueba para decir te dejo sin vía oral o te la inicio o te modifico dieta, porque entonces hay pacientes que tienen disfagia, pero tú les puedes dar dieta tipo puré inicialmente, porque recuerden que la disfagia de origen neurológico o pues neurogénico es para líquidos, entonces tú no le pones dieta líquida, sino le pones dieta tipo puré o tipo miel, bueno, pero lo ideal, o sea, si tú tienes la posibilidad, lo ideal y lo haces como una santa es que no le pongas vía oral hasta que lo vea a fondo. Ah, ok, muchas gracias, Doc. Daniel. Profe, un par de preguntas. Bueno, en realidad solo dos. Con respecto a la IT, es que sí me han llegado bastantes consultas, pues precisamente pacientes que tienen déficit neurológico súbito, que resuelve, pues, sea por ejemplo a la hora, que es la, entre comillas, definición que se tiene de IT, ¿no? Los estudios siguen siendo los mismos, ¿sí? Sin embargo, pues, dime, ¿sí? Que no, que la definición no es por tiempo. Sí, y pues a eso era lo que iba precisamente. Y luego se tiene que mandar una neuroimagen, en este caso una resonancia, pues entonces para definir si hay realmente pues compromiso, o sea, isquemia propiamente. Ujú. La vaina es, y pues es más como pues un poco personal la pregunta. ¿Debo esperar hasta que Neuro lo valore pues para poder mandar la resonancia o en teoría pues ya con el criterio en fondo debería de mandar de una las resonancias? O sea, les debería llegar con resonancia. O si tú lo puedes ingresar, si eso le pasó ayer o esta mañana, ingrésalo y pues si estás o mándalo por urgencias. Pero pues sé que hay pacientes que dicen como la semana pasada me pasó esto, no es que mándale todos los estudios, pero envíaselos y no pierdas al paciente. Tenlo, es decir, anótalo, ¿sí? No lo pierdas, que no se te pierda. Y mándale todos los estudios y le mandas a valoración por neurología, pero es que puede pasar que no le llegue el neurólogo, pero búscale todos los estudios tú e iníciale prevención secundaria de una.
De una vez, o sea, independientemente, es decir, considero paciente que muy probablemente cursó con una IT, pese a que no tengo imagen, de una su medicación, su estatina y su Pues aspirina. si no tiene síntomas neurológicos en el momento, porque pues no le Claro, vamos a poner aspirina a un paciente con un déficit motor o un déficit neurológico sin una imagen, porque puede ser hemorrágico. Pero si tú sabes que el paciente hizo síntomas transitorios, le mandas toda la pesquisa de una. No esperas a que neurología lo vea, lo mandas con neurología, pero como te digo, puede que nunca llegue eh, y lo vuelves a ver tú. listo. No, y pues principalmente eso ya le respondí a mis dos preguntas. Listo, gracias, profe. Con gusto. Listo, entonces creo que no hay más preguntas. De nuevo, Doc, muchísimas gracias. Ya pues todos tienen ahí también en el Instagram todo pues de la doctora, ya saben pues digamos las rotaciones y demás en ese equipo que nos Eh, acaban de mostrar, que sería genial poder realizarlo. bien. Y nada, Doc, muchísimas gracias. Esperamos poder seguir contando contigo en Neuros y poder seguir aprendiendo tanto de pues de todo lo que tú tienes por enseñarnos. Sí, es que yo no soy tan vieja y sus profesores creo que fueron los mismos míos y pues son súper chéveres y son lo máximo, pero entonces hay